idea que teníamos de hacer este programa que reventó, la noticia reventó a último momento, era otro tema, pero como teníamos a Edward Rodríguez, que era representante del Centro Democrático, nos pareció que la mesa estaba nivelada. Sin él, obviamente, la mesa no queda nivelada. Vamos a ver, en la medida de lo posible, cómo podemos hacer un debate que la gente pueda entender. Y yo seré a la abogada del diablo. Estábamos hablando, senador Robledo, yo preguntaba que en estos casos son dos cosas las que se hacen siempre. Cada vez que, con excepción de un caso, estoy diciendo, la Corte Suprema cada vez que abre una investigación formal, una indagatoria, así como se le abra al expresidente Álvaro Uribe, senador hasta hace poco, siempre va acompañado de una captura, ¿sí? Pero además, eso tiene otra arista, y es que por decisión de la Embajada norteamericana, automáticamente se les quita la visa. Esa es una decisión que ha dicho el embajador norteamericano. La gran pregunta es qué va a pasar con el expresidente Álvaro Uribe. Sí, sobre eso yo diría esto, que es interesante aclararlos. Aquí son dos procesos distintos, por las mismas razones, ¿sí? Manipulación de testigos y los cargos de soborno y fraude procesal, etcétera, pero son dos procesos. Uno de esos procesos, el 16 de febrero, hay una decisión contra el senador Álvaro Uribe. Sí. Bueno, sí, y en febrero 22 le abren otra ¿por qué? Porque lo acusan por manipular testigos y en los días siguientes sigue la manipulación de testigos, es la información que estamos teniendo, ¿sí? O sea que él está usando su poder para seguir delinquiendo. Después lo que está planteando la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí cabía, yo repito, yo soy ese arquitecto, pero ahí cabía que con la indagatoria le hubieran dictado medida de aseguramiento automáticamente, porque de acuerdo con las propias decisiones que está tomando la Corte Suprema de Justicia, estaba utilizando su poder, que es un argumento para estos casos, para seguir actuando al margen de la ley, y sin embargo no lo hace. Yo diría que ahí hay garantismo harto. Si se trata de discutir si la Corte está, digamos, actuando o no en condiciones garantistas, que es en buena medida el debate que está planteando el ex senador Uribe, bueno, el actual senador Uribe, y es que no tiene garantías en la Corte, pero esto cualquier abogado tiene que leerlo como que hay bastantes garantías, porque le habían podido proceder distinto y en este momento podía tener una medida de aseguramiento. Es más, no habría alcanzado a renunciar. O sea, si a él le acompaña la indagatoria con la medida de aseguramiento, no le dan tiempo de renunciar. Y no había podido intentar el cambio. Y también el cambio de Vamos a ver, Prada, es que Prada no ha pedido la renuncia de su fuero. Pero es que Prada ya dejó de ser congresista, ¿o no? No, pues no, es actual congresista. Tengo Twitter. Eso es lo que están defendiendo y por eso no vino Rodríguez. Y Prada no ha renunciado. Es que yo tengo toda la información. Entonces quiero decir, pero esa es otra pregunta. Primero vamos a hacerla, porque el tema es que uno renuncia, que es el expresidente Álvaro Uribe, senador que está metido en el mismo proceso con Prada, y Prada no renuncia. Él decide quedarse con su fuero como congresista, pero esa es otra pregunta. Vamos primero con la que hice. Y faltó lo de la visa. Es que no entendí bien lo de la visa. Cuando hay indagatoria, claro, por eso solo les quitan la visa. Hay una decisión de la embajada tomada desde que creo que hace dos años Las personas con fuero, a Pretel se la quitaron también. Mucha gente se la han quitado, solamente yo supongo los que la embajada norteamericana usarán una máxima que dice que todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros, y en este caso, pues sería el más igual que otro, sería el senador Uribe, ¿no? Sí. De acuerdo, no, pues de acuerdo a los conceptos de varios abogados, en efecto, debería existir una medida de aseguramiento en el sentido en que la Corte tiene todos los elementos para probar que Álvaro Uribe constituye un peligro para el mismo proceso y que al no estar libre, por decirlo así, pues podría garantizar que el proceso se pueda llevar de una manera honesta y de una manera que no interfieran en los protagonistas de este proceso. Entonces yo sí, en mi opinión, considero que tener a Álvaro Uribe libre sí constituye un peligro para el proceso. Claro, y para las personas. Acordémonos que Uribe todavía sigue siendo senador. Sí. Yo dije hasta hoy porque él decidió, no, pero sigue siendo senador y hasta tanto la Corte no acepte, pues... No, el Senado. No, perdón, y la Corte Suprema decida si acepta o no... que se vaya el cambio de fuero, sí, ¿no? Sí, el cambio de juez, sí. Sí.
¿Usted qué va a decir? Usted me... No, es una situación inédita con con el senador que obtuvo el mayor número de votos, que arrastró el mayor número de congresistas para ser elegidos en su lista, sí, que de la noche a la mañana deja de ser senador por una circunstancia muy grave, y las implicaciones que eso tiene en su bancada y en el presidente electo Iván Duque. Es que no hemos hablado, sí, de cómo queda Iván Duque, el presidente Iván Duque en esta situación, si esto significa que va a cambiar su posición, quién va a ejercer el liderazgo en el Congreso. Es decir, surgen una cantidad de preguntas ya en el campo más político, no jurídico, de qué va a pasar con esta renuncia del expresidente Uribe, qué va a pasar con la bancada, quién va a ejercer el liderazgo. Se van a mantener, porque dentro de esa bancada está pues desde la hirsuta extrema derecha hasta unos medianamente más moderados. Entonces, ¿qué sector va a predominar en el Senado y en la Cámara? Esas son preguntas que también van a tener que irse resolviendo, y yo creo que su otro invitado no vino porque están en una situación muy compleja de decidir, bueno, qué va a pasar a partir de mañana, cuando el Senado le acepte o no la renuncia. Pues yo supongo que sí se la va a aceptar al expresidente Uribe. ¿Qué va a pasar con esa bancada? ¿Qué va a pasar con los proyectos que ya presentó y que está a puertas de presentar la bancada? Pero usted cree que se van a... No, yo no creo que vaya a pasar, digamos, el liderazgo es muy importante porque es la persona más importante, desde luego, en la bancada del Centro Democrático, pero de ahí a que los proyectos vayan a sufrir revés, ¿usted cree? No, yo no creo que vayan a sufrir revés, pero sí el matiz que se les dé, sí creo que pueda cambiar. ¿Para qué lado? Esa es la pregunta, porque es que en los últimos tiempos, paradójicamente, a mi modo de ver, en la bancada había posiciones más extremas que las de Álvaro Uribe en muchos temas. Y vamos a ver qué sector va a predominar y qué sector va a comenzar a ejercer el liderazgo. Bueno, y en el tema de la visa, porque es que esto fue una cosa que decidió el embajador americano y que ha operado en todos los casos, ¿no? En todos los casos, cada vez que alguien eso es una decisión, un anuncio que él hizo, y lo hizo público. ¿Qué piensa usted va a pasar en este caso? Yo no lo tenía presente, pero pues cualquier cosa que diga es una especulación, pues lo tendría que hacer. Digamos, es una responsabilidad ética con el país. Si él dijo que eso lo iba a hacer, lo tiene que hacer con todos, independientemente de cuál es su investidura y cuál es su relevancia política. Claro, pero ahí el debate es que como es una persona que ha tenido tantas prerrogativas, que claro, tantas cosas que lo rodean, pero no es una situación que uno se ponga de que él tiene que estar más indefenso, no, sino que pues es una persona que tiene un fuero, que si lo dicen las normas, que si eso es un acuerdo de cooperación internacional, se le tendría que retirar la visa norteamericana. María Jimena, en relación con el impacto político, sin duda que va a ser enorme, pues, por muchos lados. A ver. Sin embargo, yo digo esto, yo no creo que haya grandes cambios, o haya cambios siquiera, en la actitud y en las convicciones de Duque. Porque cuando algunos lo han sugerido, Duque no es un preso ni una víctima de Álvaro Uribe ni nada que se parezca. Son un par de compadres políticos que tienen las mismas convicciones. Sí, no hay por qué poner eso en duda porque ningún hecho nos dice que tengan diferencias y contradicciones. En ese sentido lo digo con toda claridad, seguiremos en el polo en oposición a este gobierno, porque nada nos indica que eso vaya a cambiar. Bueno, pero eso no le quita impacto al asunto. Por ejemplo, no es lo mismo esa bancada con la férula de Uribe manteniendo el orden y la unidad en decisiones de esas que hay que tomarlas en un minuto, que esa bancada sin la presencia de Álvaro Uribe. Ahí nadie tiene, digamos, la preeminencia que tiene él ni de lejos. ¿Usted que lo ve? Digamos, en el Senado lo veo, no, ¿sí? ¿Usted que lo ve todos los días? Exacto, no creo. O sea, sin él fácilmente pueden aparecer una serie de contradicciones, no digamos que en asuntos de fondo, sino más en asuntos tácticos, ¿no? Una palabra más, una palabra, y en protagonismos. Una palabra menos, en protagonismos. O sea, ahí se les crea un dolor de cabeza. Ahora hay una pregunta que habría que hacerse aquí. ¿Va a mantener ante esto, que es un revés para Uribe durísimo? Esto no son asuntos menores, esa renuncia es una especie de desastre personal. ¿Cuál va a seguir siendo su actitud?
O sea, tan militante y tan entusiasta como la que ha tenido en todos estos años, o por el contrario, esto va, digamos, a vulnerarlo y a asumir una cierta, digamos, indiferencia frente a ciertos hechos. Nadie sabe realmente eso qué va a pasar. Los distintos sectores que hay dentro del uribismo, como los hay en todos los sectores políticos, ¿qué va a suceder sin la voz, sin Roma locuta causa finita, ¿no? Habla Uribe y se acabó el asunto, ¿no? Todo eso, sin duda, va a tener una serie de impactos, cosa que yo creo que es positiva. Porque si hay algo negativo en los últimos días en la historia política, es que Duque pudo montar el Frente Nacional. O sea, unió a todo el mundo, Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático. Y siempre el peor gobierno es aquel ¿Cambio Radical también está ahí? Cambio Radical también está ahí, están todos. Ah, sí, pero claro, a mí sí. Adheridos, no, esos son cuentos que nos están echando. Sí, no hay eso es acuerdos mentira. burocráticos No. que no tengan acuerdos políticos de fondo previos, pienso yo. Entonces, ¿por qué es bueno esto? Porque el peor gobierno siempre será aquel que tenga un mal programa como el de Duque, pero tenga mucha fuerza política. Entonces, que pierda un poquito de fuerza política, pues digamos, da más posibilidades democráticas y le da más posibilidad a la oposición para actuar. Yo quería, bueno, tú querías decir algo. No, pues yo sí creo que esto debilita a Duque, pero también debería, o lo correcto es que debería generar una reflexión en el nuevo gobierno de poderle ofrecer las garantías al país de que no va a presionar a la justicia, de que no la va a intimidar, de que no va a atacar a la Corte Suprema. Es que estos buenos magistrados, por decirlo así, o no buenos, sino que cumplen con su deber, que están en el desarrollo de estas investigaciones, han querido cambiarlos a través de la elección, de que los partidos políticos metan nuevos magistrados. Por eso es que nosotros estamos viendo el cartel de la toga. Porque es que precisamente una corte como la sala penal que investigaba la parapolítica iba cambiando, lograron sacar a Iván Velásquez, que entre otras cosas, recordando a Iván Velásquez cuando le hacen el montaje de Tasmania, a Iván Velásquez se enfrenta a una investigación, el linchamiento mediático, la presidencia con el DAS, filtrando en todos los medios de comunicación las pruebas, todas fabricadas. Iván Velásquez nunca renunció. Iván Velásquez enfrentó el proceso y demostró su inocencia. Si Álvaro Uribe se sintiera inocente, no hubiera renunciado a su curul en el Congreso. Él renuncia como un acto de indignidad porque sabe que las pruebas que tiene la Corte Suprema son contundentes, que lo comprometen a él, al señor Prada, al señor Jaime Lombana y al señor Diego Cadena. Ahora, uno de los temas también que en este momento se está discutiendo es la diferencia de reacción de Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, otro congresista que está metido el cual está metido en esta investigación que la Corte Suprema terminó por abrir una indagatoria. Y él decide hacer todo lo contrario al expresidente Álvaro Uribe, decide que se queda, o por lo menos eso es lo que está diciendo, y esto, ahí tengo trinos, ¿no? Han salido trinos de él diciendo eso. ¿Cómo va a ser ese tema? ¿Cómo lo ven? Hay una división dentro del Centro Democrático, es una lástima que Edward no esté aquí, pero ¿cómo se ve eso desde lejos? Uno dice que sí y otro dice que no. No, pues sin duda, dos del mismo proceso. Reitero, la Corte debió haber ordenado la captura de Prada, porque es que Prada está grabado con el reloj de Monsalve. Está en infraganti. Recuérdenos qué hizo Prada. Prada fue a la cárcel a hablar con el testigo, a hacerle unos ofrecimientos y a decirle que la idea es que Monsalve diga que aquí vino Iván Cepeda a ofrecer unas dádivas para decir que Álvaro Uribe es un poco paramilitar, que esa es la lógica que siempre han manejado. Y Prada aparece en el video que graba Monsalve porque la inteligencia británica le ofrece garantías a la Corte Suprema de Justicia del desarrollo de la investigación, porque cuando estaban haciendo la investigación, una persona en la fiscalía desapareció unas grabaciones en las que estaba la voz de Álvaro Uribe, grabaciones que no se saben en dónde están. Entonces la Corte determina ese hecho y dice, pidamos colaboración internacional. Con esa colaboración internacional es que existe este video que revela Daniel Coronel en una columna que se llama El Diablo se viste de Prada. Entonces esa es la vinculación directa, pero hay otro tipo de vinculaciones, las calumnias que diariamente hace el señor Prada contra Iván Cepeda,
que esos son hechos, es que esto no es opinión. Él constantemente está diciendo que Iván Cepeda es terrorista, que Iván Cepeda compra testigos, cuando Iván Cepeda en el desarrollo de una investigación determinó estos hechos y los transfirió a la justicia. Eso es lo que tiene que hacer un senador. Se da cuenta de unos hechos, se los transfiere a la justicia para que los investigue y la bomba le termina explotando en las manos al Centro Democrático, al expresidente Uribe, cuando ellos denuncian a Cepeda y terminan ellos investigados porque las prácticas que utilizaron para comprobar que Cepeda era el que compraba testigos son totalmente falsas. Como lo mismo le hicieron a Iván Velázquez cuando estaban en el gobierno y ahora regresan al gobierno. Es que ese es el punto. Una aclaración. El representante Álvaro Bernán Prada del Centro Democrático decidió no renunciar a su fuero. ¿Qué puede pasar ahí? O sea, ¿qué diferencia hay de...? No, pues sería como medio cómico en cierto sentido, pues medio cómodo. Es un sarcasmo, claro, que al uno lo juzgara un juez y al otro lo juzgara un juez por unos actos que son absolutamente idénticos. Eso sería pues como para replay, ¿no? Para no creerlo, porque pues... Pero bueno, hasta ya podemos terminar. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguna aclaración sobre eso? No. ¿No? No, es que es tan absurdo que pase eso, porque se supone que deben ser juzgados o cortados bajo la misma tela. No, Pero y sabemos qué va a espera, pasar. y no solamente Prada, el señor Jaime Lombana y el señor Diego Cadena. Sí, la diferencia es que el señor Lombana No y el tienen señor fuero, Cadena no No, tienen no, fuero. yo sé que no tienen fuero, pero también tienen que, o sea, Claro. el despliegue investigativo de este proceso, porque es que es la conformación mostrar- de un gran patrón de poder de cartel de falsos testigos. A ver, aquí hay un trino de Álvaro Hernán Prada que me acaba de llegar en Twitter. Dice, nunca he cometido un delito. Estoy dispuesto a colaborar con la justicia para esclarecer la verdad y demostrar mi inocencia. Uribe es Colombia. Pero No, no perfecto, dice no es que no pues, dice la que se gente va. tiene Colombia derecho, concluye. la gente Uribe tiene es derecho Colombia. De amigos. a defenderse y Sí. tiene que tener todas las a garantías y defender a todos sus los amigos. argumentos. Pero lo que yo digo, o sea, lo fáctico es que está él en un video, en una cárcel. Claro, yo me acuerdo que en un programa en la W con Vicky Dávila echó todo el cuento, que él iba caminando y apareció una persona y le dijo, no, es que yo tengo una información de que van a vincular al expresidente Uribe por paramilitarismo. Entonces, que les pasó una carta y es la misma, es como la misma estrategia que ellos ejecutan, pero yo a veces ya, digamos, creo que eso es como para meterle un cuento a la gente para que sigan pensando que es que uno se para desde el terrorismo, desde la izquierda para hablar de estos temas tan apasionantes cuando realmente lo que sucede es que hay unos hechos que la opinión pública tiene que tener claro para el mejoramiento de las decisiones del país. Es que a nosotros no nos conviene como país seguir siendo direccionados por el expresidente Álvaro Uribe, porque las Bueno, pero decisiones eso- que él toma vinculan actividades delictivas. En todo caso, hay que reconocer en aras de las discusiones que tenemos acá que él es un importantísimo líder político que en este momento no va a estar en el Senado por decisión de él. Vamos a ver si se lo acepta el Senado. Hoy por hoy es senador y si de alguna manera la Corte Suprema acepta entregar que se vaya pues su caso a la Fiscalía. Todo eso falta por saber. En los próximos días esas serán, digamos, las averiguaciones que hay que saber. Pero lo que yo quería preguntarles es, hemos hablado del impacto político, pero realmente, ¿cuál va a ser en medio de este comienzo del gobierno la reacción primera que va a tener esta decisión insólita? Porque realmente nadie se esperaba que a comienzos del gobierno, cuando todavía el presidente electo Iván Duque no ha llegado a Palacio, pues su gran líder, digamos, del Centro Democrático, pues esté en esta situación. ¿Cuál va a ser el impacto político? Usted ya dijo un pedacito, pero yo creo que a grandes rasgos, ¿qué va a pasarle al país? No, yo creo que el impacto político es enorme. O sea, la sola renuncia es enorme. Esa es una decisión políticamente impresentable. O sea, ese es un hecho. O sea, que un senador de la República, un expresidente de Colombia, tome una decisión para cambiar de juez,
lo pone en una situación en el debate político. Claro que tremendamente tiene todo el delicada. derecho de hacerlo. No, eso lo mencionaba, pero usted lo dice y lo resalto. Claro, es parte de las garantías procesales. Pero lo que pasa es que aquí hay un juicio de índole política, que es a lo que me estoy refiriendo, aun cuando tenga todo el derecho, no es ilegal lo que está intentando, pero eso solo ya es una conmoción. Ahora, eso, por supuesto, generará un impacto enorme en el gobierno de Iván Duque, porque la credibilidad del Centro Democrático y de toda esa estructura política termina tremendamente debilitada. Y el otro impacto grande que podía haber es que Álvaro Uribe, con todo su interés en la microgerencia, pues ha estado muy pendiente de todos los detalles, de todas las decisiones de todos los tipos. No sabemos qué actitud va a asumir, si se va a ir como de miembro de una UTL, pues exagero, para seguir estando ahí al lado de los congresistas, o va a conseguir una oficina en el edificio del lado para seguir ahí, los va a llamar a toda una hora, oficina en ¿sí? el Palacio O de si Nariño. por el contrario va a asumir una actitud de más distancia, y eso puede terminar teniendo implicaciones grandes en el funcionamiento y en la unidad de un sector que, como todos los sectores, tiene distintas tendencias que pueden terminar enfrentándose ante la falta de autoridad y de cohesionador que sin duda ha ejercido en todo este tiempo. María Jimena. Eso, ahí falta por verse mucha cosa. Sí, yo solo a lo que acaba de decir el senador Robledo, aquí en el Centro Democrático hay muchos protagonistas con unos egos muy grandes y quién sabe cómo se van a adaptar a esta nueva situación, pero yo veo muy difícil y sería insensato, por decirlo de alguna manera, que el presidente electo desconozca las decisiones de la Corte. Es decir, yo creo que cualquier... le deben estar diciendo, mira, aquí no hay nada que hacer. Y luego la otra ¿En qué ficha, sentido no hay nada que hacer? yo no Elizabeth? creo que Duque pueda desvirtuar o desconocer o Una decisión de la minimizar Corte. una decisión de la Corte. Y la otra carta las debe jugar Marta Lucía Ramírez, quien ha sido bastante clara en un par de entrevistas que le hicieron, diciendo que ella cree en la inocencia del expresidente Iván Álvaro Duque lo ha Uribe, dicho también. pero que ante todo está la institucionalidad y que la justicia hay que respetarla y hay que defenderla. Entonces, también yo creo que Marta Lucía Ramírez puede jugar aquí un papel muy importante en el sentido de no desconocer e impedir que la bancada del Centro Democrático, a pesar que ella no es de la bancada estrictamente hablando, desconozca las decisiones de la Corte. Pero es que fíjese que la Corte que está siendo en este momento cuestionada duramente por esos uribistas, comenzó siendo muy cuestionada con un trino de paloma a la semana de que ganó el presidente electo Iván Duque, un trino violento de Paloma Valencia, que fue la primera cosa que, digamos, alertó, prendió las alarmas sí, me acuerdo. contra la Corte Suprema de Justicia. No es nuevo. Ahora ya se hizo realidad lo que venía investigando la Corte, y para ellos sigue siendo esto un caso más bien de persecución que de un acto de justicia, es lo que está diciendo el Centro Democrático. Pero es muy difícil. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que una cosa es Paloma Valencia u otros senadores o senadoras o congresistas del Centro Democrático, y otra cosa es el presidente de la República y la vicepresidenta de la República. Yo creo que ahí debe haber, así sean matices distintos, pero el presidente no puede comenzar su gobierno enfrentándose con la Corte Suprema de Justicia. Políticamente el costo es demasiado alto. Quiero decir o leerles lo que manda el representante Eduardo Rodríguez, que no pudo venir. Dice: ofrezco, es un trino que acaba de sacar, ofrezco excusas esta semana en vivo y a María Jimena Duzán por no asistir al debate de hoy. Motivos conocidos por la opinión pública me obligan a estar en la reflexión con la bancada del Centro Democrático y apoyando incansablemente a Álvaro Uribe Vélez. No, O es sea que- perfectamente entendible. Claro. Sí, lástima que no vino, nos está haciendo mucha falta, pero en fin, reflexión final. Lo de incansablemente más vale que le funcione, porque van a quedar exhaustos con todo lo que está pasando, ¿cierto? Eso no tengo la menor duda. Bueno, yo como reflexión creo que gana Colombia con esta decisión y esperamos que el proceso siga, esperamos que Uribe pues tenga todas las garantías que como cualquier colombiano debe tener, pero sobre todo necesitamos que se conozca la verdad del paramilitarismo, la verdad de estos hechos,
Donde hay otro Areiza que mataron, que era el dueño de la tienda de la única tienda de Laro, que lo descuartizaron y lo asesinaron. Esas son las historias que tenemos que reflexionar para poder ser mejor país. Entonces yo creo que esto es una excelente decisión que yo celebro como ciudadano y como periodista. Bueno, este es un programa que se hizo en mitad de una noticia en desarrollo. Es una lástima que Edward Rodríguez del Centro Democrático no hubiera estado aquí, pero abordamos el tema, desde luego es un tema que va a cambiar este país, o por lo menos el impacto que va a tener, hasta ahora lo estamos empezando a ver y a advertir. Se mueven las cosas antes de tiempo y le va a tocar al presidente electo asumir este país en una situación que ni él mismo, creo, se había imaginado. Muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches.